Muy buenas, puede ser que estés interesado en comprarte el iPad Pro versión 2020, pues déjame decirte de que ahora mismo no es el mejor momento. Es verdad que es la mejor tablet del mercado, y con diferencia, pero próximamente Apple tiene pensado algo mucho mejor para ti, y aquí te voy a explicar todos los rumores hasta la fecha. ¡Vamos! Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Gorges y aquí en esta comunidad podrás encontrar vídeos de próximos dispositivos, reviews, tutoriales y mucho más. Y hoy tenemos planeado hablar de los rumores referentes al nuevo iPad Pro que viene muy calentito en este 2021. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el vídeo? Pues bien, nos vamos a centrar en sus características, muchas de ellas nuevas y mejores. Su precio, bien, sí que es verdad de que algunos de ustedes tendrán algunas versiones anteriores como la de 2019 o 2020 y estaréis pensando que qué más podrán añadirles. Y sí que es cierto de que poco se puede mejorar, pero hay algunos aspectos muy importantes a destacar. Si sabéis alguna característica nueva importante que no mencioné en el vídeo, déjamela en los comentarios. Para empezar, se cree que dispondremos de tecnología mini LED, que traería consigo un incremento en el contraste de colores. Este aspecto es muy interesante para incluir tecnología HDR, para tener un rango dinámico mucho mejor para pantallas de nueva tecnología. Así, no dispondría de pantallas OLED como por ejemplo el iPhone 12, que da mucha profundidad a los colores negros, pero que pueden producir quemado de píxeles. Además, otro aspecto muy importante que traería este dispositivo, que no posee su versión anterior de 2020, haciéndolo aún más potente, es el uso de un procesador A14X, que para que os hagáis una idea, se dice que sería más potente que el procesador A12Z que incluyen los actuales iPad. Y que curiosamente estos A12Z superan el chip A14 que incluyen los iPhone 12. Así que tu experiencia con este nuevo iPad sería inigualable. Una cosa también muy significativa que supone una buena fluidez con el dispositivo es la cantidad de memoria RAM de la que dispone, que se prevé que va a ser igual a la cantidad que posee su versión anterior, de unos 6 GB, ya que no se piensa de que vaya a necesitar más. Otra cosa que importa mucho al comprar un dispositivo, ya sea móvil o tablet, es su almacenamiento, ya que dependiendo de esta acción vamos a poder disponer de suficiente cantidad de espacio de trabajo. En este aspecto creemos que se va a mantener dichas opciones igual que en su anterior versión, siendo sus posibilidades de 128, 256 o 512 GB o 1 TB, aumentando el valor de su precio con cada elección, obviamente. En mi opinión, creo que la opción de elegir 512 GB es muy buena, ya que normalmente para un uso normal pues nunca llegamos a rellenar medio terabyte de memoria, a no ser que guardemos muchas películas, fotografías o trabajemos en diseño. Así, tampoco incrementaríamos demasiado su precio durante la compra. Ah, y una cosa muy importante que se me olvidaba. ¡Suscríbete! ¡Sí! En el botón ese rojo de ahí abajo. Bueno, con respecto a la cámara, pensamos que vamos a disponer de la cámara normal, una cámara wide, el flash y un sensor LiDAR, al igual que en su versión anterior, por lo que no se cree que vaya a haber ningún cambio. Aunque sí que es verdad, y que cabe destacar obviamente, es que posiblemente con el nuevo procesador A14X puede ser que incluyan nuevas funcionalidades para un mejor procesamiento de imágenes que traigan consigo una mejor calidad de imágenes y vídeos. Otro punto muy importante actualmente es el tema de la conectividad, en la que muy posiblemente dispongamos de soporte para cobertura 5G, que ya estamos viendo muy presente en muchos dispositivos de este 2021, como por ejemplo este que te traje al canal, el Xiaomi Mi 11 5G, que te estoy dejando aquí arriba, por si te interesa saber de este monstruo del mercado móvil actual. Y si quieres saber por qué es un monstruo, dale ahí arriba. Retomando el tema, en la conectividad creemos que dispondrá de 5G, ya que por ejemplo el iPhone 12 es compatible. Además, también creemos que cuente con tecnología de Wi-Fi 6E. Con respecto a los precios que se están especulando, por lo que se ve no va a variar, siendo el de la versión de 11 pulgadas a partir de unos $799 y la versión de unos 12,9 pulgadas de $999. Como vemos, son los mismos precios que en su versión anterior, pero con unas mejoras muy significativas, que lo hacen muy superior como ya hemos visto. Partiendo de aquí, aumentaría su precio en $200 por cada aumento de 256 GB de almacenamiento que cada uno elija durante la compra. Bueno, aquí me despido, espero de que os haya gustado y déjame un like si ha sido así, suscríbete para estar siempre informado si aún no lo has hecho y activa esa campanita que tenemos a medias para no perderte nuevo contenido en el canal. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.